Tengo unas canicas en un tubo de ensayo. Si tapo uno de los extremos, lo conecto a una jeringa y luego caliento el tubo, pasa algo increíble. Empieza a moverse como un motor. Absorbe calor y lo transforma en trabajo. Este es otro motor que hace lo mismo. Absorbe el calor de mi mano o de una taza y lo transfiere a un volante de inercia para generar trabajo. Ambos dispositivos hacen lo mismo. Toman energía desorganizada como el calor y la convierten en energía organizada como el trabajo. Pero la clave es esta. Si tienes energía térmica en un objeto caliente y dejas que fluya hacia uno frío, ¿cuál es la cantidad máxima de trabajo que puedes obtener? Resulta que hay un límite muy estricto que no tiene nada que ver con la fricción o una mala ingeniería. Veamos cómo funciona uno de estos motores. Esto es un motor Stirling. Un motor Stirling es un tipo de motor térmico que convierte el calor en trabajo mecánico. En mi dispositivo de canicas, en su estado de reposo, si caliento el aire de este lado, como las canicas no son herméticas, el volumen total de aire en el interior se expande y empuja la jeringa. Esto aumenta el volumen general y eleva la jeringa, lo que empuja el tubo de ensayo. Así las canicas terminan cayendo por gravedad hacia el otro lado. Este pequeño volumen de aire se desplaza hacia el otro lado, pero ese lado está mucho más frío. Por lo tanto, el aire se enfría y se contrae. Esto disminuye el volumen total y vuelve a bajar la jeringa. Luego las canicas caen otra vez hacia el otro lado y el proceso se repite una y otra vez. Este es un motor que podríamos utilizar tanto al bajar como al subir. Lo mismo ocurre con el otro motor Stirling, solo que es un poco más difícil de ver. Esta pieza negra del medio es como las canicas. No es hermética, pero cuando se mueve, desplaza el gran volumen de aire de la zona caliente a la zona fría. Cuando está en el lado caliente, el aire se expande y mueve el pistón de potencia. Cuando está en el lado frío, se contrae y baja el pistón en la dirección opuesta. Los motores Stirling no solo necesitan calor, necesitan una diferencia de temperatura para funcionar. Incluso podría hacerlo funcionar distinto, enfriando el lado frío en lugar de calentar el lado caliente, y seguiría funcionando igual. De hecho, los motores Stirling son de los más eficientes que existen. Pero hay otro motor que es aún más eficiente que el motor Stirling, y es uno de los más importantes en la física, el motor de Carnot. Carnot era un ingeniero que quería determinar cuál era el motor más eficiente posible. En lugar de construir uno, imaginó el motor perfecto mediante un experimento mental que evita cualquier pérdida posible. Y lo que descubrió es algo muy sorprendente. Lo que limita la cantidad de trabajo que se puede realizar no es la fricción, es la entropía. El enemigo del trabajo es la entropía. El trabajo es energía organizada, mientras que la entropía es la energía dispersándose. Cuanto más entropía se genere, menos trabajo se obtendrá. Empecemos con el peor motor posible, donde no se genera trabajo, sino que solo entropía. Si tomo un trozo de metal caliente y uno frío y hago que se toquen, genero cero trabajo. Lo que ocurre es que el calor se dispersa y la entropía aumenta. Podemos cuantificar esto con una relación simple. El cambio de entropía es igual al calor transferido dividido por la temperatura. Pongámosle números a esto. Supongamos que extraigo 100 joules de calor de un bloque caliente a 400 Kelvin. El cambio de entropía del bloque caliente sería ese calor dividido por 400, lo que da menos 0,25 joules por Kelvin. Ahora tomo esos mismos 100 joules y los coloco en un bloque más frío a 300 Kelvin. El cambio de entropía del bloque frío sería ese mismo calor dividido ahora por 300, lo que da alrededor de más 0,33 joules por Kelvin. Si sumo ambos valores, obtengo un incremento positivo en la entropía. Aunque se movió la misma energía, transferir calor al objeto más frío aumenta la entropía más de lo que disminuye al retirarlo del objeto más caliente. El desorden no se cancela, sino que aumenta. Esto ocurre debido a la menor temperatura. Si pudiera tomar calor de un bloque caliente y transferirlo a otro bloque caliente a la misma temperatura, el cambio neto sería de cero entropía. ¿Pero es posible intercambiar calor sin una diferencia de temperatura? En teoría sí, esto forma parte del ciclo de Carnot, cuyo objetivo es intercambiar calor sin aumentar la entropía. En teoría se podría tener un gas a la misma temperatura que la fuente caliente y transferirle calor mientras éste se expande y empuja un pistón. Si todo está perfectamente controlado sin fricción y con una transferencia de calor perfecta, este paso genera cero entropía y solo produce trabajo. Luego se retira el gas de la fuente de calor y se deja que se expanda más sin ninguna transferencia térmica. Esto cambia la temperatura, pero sigue sin generar entropía. Después se vuelve a comprimir y se conecta a una fuente fría a la misma temperatura.
haciendo el proceso inverso. Se tomó calor del lado caliente, se lo llevó al lado frío y se extrajo trabajo sin crear nada de entropía. Ese es el motor de Carnot, un motor perfecto sin generación de entropía. Parecería que esto sería muy eficiente, pero aquí viene la parte sorprendente. Incluso habiendo creado cero entropía, seguimos sin tener 100% de eficiencia. La eficiencia es igual a 1 menos el calor que se debe desechar en el lado frío dividido por el calor que se tomó del lado caliente. Y dado que el calor es igual a la temperatura por la entropía, el calor que proviene del lado caliente es la temperatura caliente multiplicada por esa entropía. Y el calor desechado en el lado frío es la temperatura fría multiplicada por esa misma entropía. Al calcular la relación, la entropía se cancela y nos queda que la eficiencia es igual a 1 menos la temperatura fría dividida por la temperatura caliente. Si usamos números reales y el lado caliente está a 573 Kelvin y el lado frío a 373 Kelvin, la eficiencia es de cerca del 35%. Significa que si meto 100 joules de calor, solo obtengo 35 joules de trabajo. Esto es una locura, ni siquiera estamos hablando de pérdidas por fricción. Incluso con un aislamiento perfecto y una transferencia de calor perfecta en un motor perfecto, solo alcanzamos un 35% de eficiencia. Este límite se conoce como la eficiencia de Carnot y se aplica a cualquier motor térmico que puedas pensar, incluyendo los motores de los autos reales. Y también establece el límite fundamental para dispositivos como las placas Peltier, que transfieren calor de un lado caliente a uno frío. Esto es frustrante, la energía está en el calor, pero cuando intentamos usarla para algo, chocamos con este límite de eficiencia de Carnot. Pero ese límite nos dice algo muy importante. Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre el lado caliente y el frío, más calor se podrá convertir en trabajo. Antes pensaba que era porque ofrecía una fuerza motriz más intensa, pero en realidad se debe a que una mayor diferencia de temperatura significa que se debe transportar menos entropía al lado frío por unidad de energía. Una mayor parte de esa energía puede convertirse en trabajo útil. Algunos de ustedes estarán preguntando sobre la eficiencia de los motores eléctricos. Los motores eléctricos pueden ser súper eficientes, acercándose al 100%, y algunos de los mejores motores de laboratorio rondan el 99% de eficiencia. Pero ¿cómo estos motores son tan eficientes cuando les acabo de mostrar la imposibilidad de acercarse al 100% en el motor de Carnot? La diferencia es que con la electricidad se pasa de un estado de energía ordenado como la electricidad a otro estado de energía ordenado como el trabajo, y eso se puede hacer de manera muy eficiente. Pero en realidad, para alcanzar ese estado eléctrico inicial altamente ordenado, antes se tuvo que haber hecho algo ineficiente como convertir calor en trabajo. Cada motor eléctrico que es muy eficiente oculta el hecho de que de antemano hubo algún proceso ineficiente que lo llevó a ese estado inicial. No es que nos estemos quedando sin energía, sino que constantemente estamos convirtiendo energía útil en formas menos útiles, y una vez que eso sucede no se puede recuperar. El punto es, usen la energía con prudencia. Crea una imagen de mí chocando los 5 con Isaac Newton. Gracias por ver otro episodio de The Action Lab. Nos vemos pronto.